Buenas tardes, amados hermanos. Es un privilegio estar en la casa de nuestro Señor dirigiendo el culto de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel del 14 de marzo del año de gracia del Señor del año 2021. Y vamos a comenzar este culto teniendo nuestro preludio musical. Cuando la iglesia ora, milagros van a suceder. Todos los cautivos son libres por la presencia de Jesús. Sí. Invócame y te responderé. Así me dijo Dios. Levanta tus manos ahora y clama a Jesús. Yo sé que ese nombre tiene poder para libertad. Sí, Señor. Sé que nada ni nadie puede resistir. No, 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 no. El poder del nombre de Jesús. Acá. Señor. Al poder del nombre de Jesús. De Jesús. De Jesús. De Jesús. De Jesús. De Jesús. Dice, cuando la iglesia ora, milagros van a suceder. Todos los cautivos son libres por la presencia de Jesús. Invócame y te responderé. Así me dijo Dios. Levanta tus manos ahora y clama a Jesús. Yo sé que ese nombre tiene poder para libertad. Sé que nada ni nadie puede resistir. ¿Alguien lo cree? Al poder del nombre de Jesús. Al poder del nombre. De Jesús, de Jesús, de Jesús. Vamos a ir a nuestro Dios en oración para ofrecer este culto. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar escuchando tu palabra una vez más, Padre, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, porque seguimos, Padre, y nos sigues enseñando acerca de ti, Padre. Te rogamos, por favor, que no te fijes, Señor, en nuestras faltas, Padre, y que este culto, Señor, pueda llegar a ti, Padre eterno, con olor fragante, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y que pueda tu palabra ablandar nuestros corazones, Señor, y hacernos, Padre eterno, cada día acercarnos más a ti, Señor. Te lo suplicamos, Padre, y también ponemos en tus manos, Señor, la palabra que traiga nuestro hermano, Señor, durante el mensaje, Padre. En Cristo mi Salvador te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, es momento de una lectura devocional que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículos del 1 al 8. La palabra de Dios dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová.
poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Amén. Ahora vamos a alabar a nuestro Dios con el himno número 77, Al Dios de Abraham lo oro. Es momento de ir a nuestro Dios en oración a través de la oración de intercesión. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir hablando contigo, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, Padre, a donde quiera que nosotros estemos, Señor. Padre eterno, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú has tenido con cada uno de nosotros, Señor. A pesar, Señor, de la situación por la que estamos pasando, Padre eterno. Te agradecemos, Señor, tus cuidados, Señor, y todo lo que haces por nosotros día a día, Señor. Y aún por aquellas situaciones en las que nos vemos, Señor, afectados, Padre, también te alabamos, Señor, porque sabemos que es tu voluntad, Señor. En esta hora, Padre eterno, te rogamos, mi Señor, por todo tu pueblo, Señor, que presenta necesidades, Padre eterno.
Queremos pedirte, Señor, por aquellos hermanos, Padre eterno, que están sufriendo, Señor, de alguna enfermedad, Padre. A tu pueblo, Señor, de edad adulta avanzada, Señor, o aún sin serlo, Señor, que estén sufriendo alguna necesidad, Padre, en el área de la salud, Señor. Como te rogamos, Padre, que ellos puedan encontrar consuelo, Señor, y que tú puedas estar cerca de ellos, Padre eterno, proveyéndoles, Señor, de sus medicamentos, Señor, o de personas, Padre, que puedan estar cerca de ellos, Señor, que toques los corazones de sus familiares, Señor, para que puedan atenderlos, Señor, y brindarles, Señor, esa atención, Padre eterno, para que puedan pasar esta situación, Señor, de una mejor manera. Te rogamos, Padre, por todos los hermanos, Señor, de esta iglesia, Padre eterno, que tengan alguna necesidad, Señor. Aquellas familias, Padre eterno, que estén pasando por alguna situación económica, Padre, que tú les proveas, Señor, que tú cubras esas necesidades, Señor, como esposos, Señor, como esposas, Padre eterno. Te rogamos por aquellas personas a los que les está faltando el trabajo, Señor. Por favor, te rogamos que tú toques los corazones de los jefes, Señor, o de las personas que están encargadas, Señor, de darles este trabajo, Señor, que tú les proveas, Padre eterno. Sabemos que es una situación muy difícil, Señor, y que muchos están perdiendo su trabajo, Señor, que la situación se ha puesto mucho más difícil que otros tiempos, Padre, pero pues sabemos, Señor, que también estás con nosotros, Señor, y que tal vez de a poco nos estás dando, Señor, pero realmente nos estás dando mucho, Padre eterno. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos, Señor. Asimismo, te rogamos, mi Señor, por todos aquellos niños, Padre eterno, que están en casa con sus familias, Señor. Es una situación muy difícil, Señor, en la que ellos se encuentran, Padre, con las clases en línea, Señor. Sabemos que no es lo mismo, Señor, que una clase presencial. Sabemos que no pueden salir a jugar, Señor. Sabemos que están siendo, Señor, pues un blanco fácil, Señor, de muchas enfermedades, Padre. Pero como te rogamos, Señor, que tú tengas piedad y misericordia de los niños, Señor, que tú puedas darle la paciencia a los padres, Señor, para lidiar con ellos, Señor, para educarlos en amor, Señor, pero también con firmeza, Padre eterno. También que tú les des a sus padres, Señor, esa sabiduría, Padre, para poder tener a los niños también en tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que tú les des sabiduría a sus padres, Señor. Asimismo, Señor, te rogamos por los matrimonios de esta iglesia, Señor, que tú les sigas dando, Señor, de tu gracia, Padre eterno, que les sigas iluminando con tu palabra, Señor, para que puedan lidiar con los problemas, Señor, que se puedan presentar, Padre eterno, que puedan seguir, Señor, tus instrucciones, de amarse mutuamente, Señor, a pesar de las situaciones que podamos estar atravesando. Dales las fortalezas, Señor, dales la sabiduría y la disposición, Señor, para seguir adelante, Señor, en este compromiso, Padre, al que tú les has llamado, Señor. Te rogamos, Padre eterno, por tu pueblo, Señor, por aquel al que le falta fe, Señor, por aquel al que le falta sabiduría, Señor, por aquel al que le falta consuelo, Padre eterno. Sabemos que si vamos a ti, Señor, podemos encontrar todo esto, Señor. Mueve nuestros corazones, Señor, no permitas que nosotros nos enfriemos de alguna manera, Señor. Ayúdanos, Padre, a sentir esa necesidad, Señor, de buscarte en todo momento, Señor. A pesar de no poder venir a tu casa, Señor, que lo hagamos desde nuestras propias casas, Señor. Te lo rogamos, Señor, que seas con nosotros en cada momento, Señor. Y asimismo, Padre, ponemos en tus manos, Señor, a nuestra pareja, Señor, a nuestro hermano pastor, como a su esposa. Ten piedad y misericordia de ellos. Síguelos cuidando, Señor. Sígueles proveyendo, Señor, todo lo que ellos necesitan, Padre, en el área de la salud, Señor, en el área de las finanzas. Te lo pedimos, Padre, que tú sigas teniendo ese cuidado con ellos, Padre. Protégelos, Señor, en su casa, Señor.
que tus ángeles acampen alrededor de ellos, Padre, en todo momento, debido a la situación que está atravesando nuestro país, Padre, en cuanto a la inseguridad, Señor, por favor, cuídalos, Señor, y dales las fuerzas, Señor, sígueles dando de tu gracia y de la disposición que ellos siempre han tenido, Señor, para dirigir a tu pueblo, Señor. Por favor, te lo rogamos, Padre, y asimismo ponemos en tus manos, Señor, a la juventud de la Iglesia Betel, Señor, y aún así de todas las iglesias, Padre. Ilumínalos, Señor, ten piedad y misericordia de ellos, Señor. Ilumínalos en el camino, Señor, que les ha tocado caminar, Señor. Por favor, te ruego, Señor, que sus padres puedan tenerles paciencia, Señor, que sus padres puedan enseñarles de tu palabra, Señor, para que no se olviden de ella, Padre. Te rogamos que les des sabiduría, Señor, en las clases que ellos estén tomando y en toda situación que se les esté presentando, Señor. Te lo suplicamos, Padre, y te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú vas a tener respuesta, Señor, y que sabemos que podemos confiar en ti, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener la lectura bíblica en la cual será basada el mensaje de esta tarde. Y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 46. La palabra de Dios dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Ahora tenemos el mensaje que lleva por título La oración más difícil de elevar, a cargo de nuestro pastor Ignacio Hernández Obando. Mis amados hermanos, buenas tardes. Bendecimos el nombre de nuestro Dios por las grandes bendiciones que Él derrama en nuestra vida de manera especial este momento en que vamos a escudriñar su bendita palabra. Les invito que por unos momentos oremos a nuestro Dios pidiéndole que nos dirija a través de su Santo Espíritu. Oremos. Bendito y eterno Dios, te damos las gracias, Padre mío, por la oportunidad que nos concedes de prepararnos e invitarnos, Señor eterno, para estar en tu casa, adorándote y glorificándote, pero también para exponer tu bendita palabra. Y rogamos a ti, divino Dios, para que tú nos dirijas en todo momento. Que el poder de tu Santo Espíritu hable a nuestra mente, para que podamos entender tu voluntad a través de tu palabra. Te lo rogamos, te lo suplicamos,
En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración más difícil de elevar. ¿Por qué este título? Porque sin lugar a duda hay momentos en nuestra vida, mis amados hermanos y hermanas, que cuando oramos a nuestro Dios, hay oraciones que se nos hacen realmente difícil. Bien sea porque de antemano sabemos el grande sufrimiento que estamos viviendo o que vamos a vivir, o simple y sencillamente que no encontraremos respuesta posiblemente a nuestra oración. Por eso digo, mis amados hermanos, que es una oración difícil de elevar a nuestro Dios. Y esto nos lleva a pensar por unos momentos en el huerto del Edén y horas antes en que nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado para ser crucificado. Dice la palabra de Dios claramente que Él acudió al huerto de Getsemaní para orar con sus discípulos. Él se retiró un tanto de ellos, pero estos no pudieron velar junto con el Señor. Para el Señor este era un momento sumamente difícil. Él sabía que faltaban pocas horas en que iba a ser entregado y ser crucificado. Y esto de alguna manera, como ser humano, también le dolía, porque sabía que en ese aspecto había llegado el fin de su ministerio aquí en la tierra de manera personal. La Biblia nos dice en el verso 42 del pasaje que le dimos lectura hace unos momentos, es decir, del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, el verso 42, veamos lo que nos dice. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El momento que venía a la vida de nuestro Señor Jesucristo era un momento sumamente difícil. Él sabía que no solamente iba a ser crucificado, sino que antes iba a pasar por una serie de humillaciones, de torturas, de burlas, de golpes, de grandes sufrimientos. Sabía perfectamente bien que a partir de las 6 de la mañana prácticamente hasta las 9 de la mañana, Él iba a caminar hacia el Gólgota para ser crucificado. Y ahí iba a estar prácticamente hasta las 6 de la tarde. Luego entonces los sufrimientos que Él esperaba y que sabía que iban a venir a su vida eran sufrimientos terribles, que ningún ser humano, ninguno de nosotros, por muy fuertes, por muy sanos que seamos, nos sería imposible de soportar. Cristo lo sabía bien. Pero también sabía, mis amados hermanos, y tenía plena conciencia que esta no era su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y Él sabía que debía de estar sujeto a la voluntad del Señor. Y esto nos da una gran enseñanza, hermanos. Cualesquiera situación que nosotros podamos pasar o estar pasando, siempre pensemos
que es la voluntad de Dios y que sobre todo Dios tiene un propósito para ello. Por eso el Señor dice claramente: hágase tu voluntad. Y de ahí precisamente que nosotros debemos de aprender a nuestro Señor Jesucristo y saber cómo elevar una verdadera oración a nuestro Dios. Por ejemplo, muchas veces cuando oramos estamos pidiendo algo al Señor y tenemos en mente siempre que lo que estamos pidiendo va a ser una realidad. Y cuando esto tarda, o simple y sencillamente no hay respuesta a ese tipo de oración que elevamos, comenzamos a llenarnos de tristeza. Comenzamos muchas veces a decepcionarnos. Comenzamos a preguntarnos: ¿será que Dios no me escucha? Pero nunca nos acordamos que siempre que elevemos una oración al Señor debe ser: hágase conforme a tu voluntad. Y al decir eso, estar dispuestos a sujetarnos al tiempo y forma en que el Señor ha marcado para responder o no responder a nuestra oración. Y hay tres aspectos aquí, mis amados hermanos, en este hermoso pasaje que nos enseña precisamente cómo nosotros, cómo yo, cómo usted podemos elevar una verdadera oración a nuestro Dios. En primer lugar dice el verso número 38: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y ustedes velen conmigo. Mi alma, le está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos que no supieron velar con Él. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso Él estaba hablando de su tristeza, de su dolor, de lo que sabía que iba a pasar más adelante, horas más tarde? Claro que lo sabía, pero no se refiere exactamente a ese hecho, sino más que nada nuestro Señor Jesucristo está consciente que en todo momento su alma debe ser rendida a los pies de nuestro Dios. Dicho de otra manera, cuando nosotros elevemos cualesquiera oración que tengamos, petición delante de Dios, debemos en todo momento rendir, estar dispuestos a rendir nuestra alma delante de Él. Y esto quiere decir que en todo momento debemos estar humillados delante del Señor. Él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Se estaba humillando ante el Padre. Estaba consciente que solamente el Padre podía liberarlo de todo esto o no liberarlo. Y por eso Él rinde su alma, su espíritu a nuestro Dios. Tal vez esto nos habla muchas veces de la forma en que nosotros solemos orar a nuestro Dios, en la forma en que nosotros pedimos a Dios y no hemos tomado conciencia de lo que estamos pidiendo al Señor o solicitando al Señor y cómo lo estamos haciendo. Tenemos dos claros ejemplos bíblicos. ¿Recuerdan ustedes cómo oraban los fariseos a quienes el Señor criticó muchas veces?
Los fariseos acostumbraban a orar en público, usando palabrerías, para que pensaran que no solamente eran elocuentes, sino que también muy espirituales. El segundo ejemplo que tenemos prácticamente es Nicodemo. Cuando se acerca al Señor y le pide y le dice cómo debe de alcanzar la vida eterna, y el Señor le dice, pues como que no le agrada mucho este hecho, y dice que regresa triste por el camino. Esto habla claramente entonces de que para poder elevar una oración que se rinda realmente a la voluntad de Dios, debemos de nacer de nuevo. Este era el problema que tenían los fariseos. Este era el problema que tenía Nicodemo. Ninguno de estos dos personajes sabía rendirse al Señor en su momento. Y esto, mis amados hermanos, nos enseña entonces, en primer lugar, que sobre todas las cosas debemos de humillarnos, rendirnos delante de Dios. Que al acercarnos a orar a nuestro Dios, lo hagamos con un corazón sincero, honesto, sabiendo delante de quién estamos y a quién le estamos pidiendo o elevando esta oración, y dejando que todo se haga bajo su voluntad y no la nuestra. Aunque tengamos otro pensamiento, aunque creamos muchas veces que Dios me va a responder de esta manera, o de esta otra, o de esta otra, tal y como yo estoy pensando, pero no es así. Hágase tu voluntad, es rendirse completamente, precisamente a la voluntad de Dios, esperando que Él conteste en el tiempo y en la forma en que Él quiera responder a nuestra oración o nuestras oraciones. En segundo lugar, esta oración que debemos de elevar a Dios, y que Cristo en su momento lo hizo porque es nuestro ejemplo en cuanto a la oración, es rendirnos nuestra voluntad a Dios. Veamos qué nos dice el verso número 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Y precisamente en esta situación, mis amados hermanos, en este pensamiento, tenemos que reconocer que siempre deseamos o siempre queremos que se haga nuestra voluntad. Pedimos algo al Señor y queremos que el Señor nos responda tal y como nosotros estamos orando. Y yo me pregunto y les digo, si yo quiero que Dios me responda tal y como yo pienso que debe de ser, luego entonces, ¿para qué me acerco a Él y le pido algo? Estoy perdiendo tiempo, porque yo quiero que se haga mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y es que lo que pasa, mis amados hermanos, es el hecho mismo que nosotros nos aferramos a nuestras voluntades, a nuestras decisiones. Somos tan obstinados en algo que no queremos ceder, que no queremos humillarnos en ningún momento. No queremos simple y sencillamente sujetarnos a la voluntad de Dios.
Porque cuando oramos y Dios no responde conforme nosotros esperábamos, dándole o habiéndole dado ya antes un parámetro de qué manera tenía que responder, y no sucede así, simple y sencillamente, mis amados hermanos, habla claramente que estamos pidiendo a Dios sin entender que nuestra voluntad debe estar sujeta al Señor. Tal vez un claro ejemplo pueda ser este. A veces, cuando un ser amado enferma de gravedad y viene el médico y nos dice, su familiar ya va a morir. Hemos estado orando al Señor, pidiendo que Él sane a esa persona. Deseamos ver a esa persona amada levantarse del lecho de la enfermedad y seguir sus quehaceres cotidianos. Pero muchas veces no sucede esto. Y cuando esa persona muere, nos rebelamos. Nos rebelamos de tal manera y le recriminamos a Dios que el por qué permitió esto. O simple y sencillamente, Señor, yo te pedía que dejaras vivir a mi madrecita, a mi papá, a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos, y ha muerto. ¿Qué sucede? ¿Es que acaso no escuchaste mi oración? Claro que Dios la escuchó, porque no está sordo. Simplemente no oramos conforme a la voluntad de Dios. No somos nosotros los que debemos o podemos decidir si una persona, si un ser amado muere o vive. El único que tiene la vida y la muerte en sus manos es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él debemos de sujetarnos. Un ejemplo claro que tenemos en las Sagradas Escrituras de esto es precisamente el apóstol Pablo. Precisamente en el capítulo 7 de Romanos, él está hablando acerca de saberse sujetar a la voluntad de Dios. Para Pablo, esta era una verdadera lucha en su interior. Él decía, ¿por qué no quiero hacer la voluntad de Dios y hago mi voluntad? Había una lucha continua en él, lo que le llama el viejo hombre y el nuevo hombre. Pero ahí estaba su voluntad aferrándose a hacer lo que él pensaba, lo que él deseaba, y llega a entender que la única manera es sujetándose, rindiéndose a la voluntad soberana de Dios. Dios es un Dios soberano y Él hace su voluntad, aunque a veces nosotros no estemos de acuerdo con ello. Estamos orando, por ejemplo, por esta pandemia, para que el Señor acabe con este virus, para que las iglesias, nuestras iglesias, puedan ser reabiertas con toda la comodidad necesaria y poder estar adorando y glorificando al Señor. Y ahí estamos pidiendo. Y cuando nos dicen de repente ya vamos en el color ¿qué? Naranja o amarillo, ya vamos a llegar al verde, ya la llevamos de ganar, y de repente se dispara nuevamente la pandemia y decimos, Señor, ¿qué pasa? Hemos estado orando a ti. Todas las iglesias cristianas
y aún los no cristianos estamos rogando a Dios que nos quite esta pandemia, que se termine ya. Sin embargo, esto no sucede. Cuando menos pensamos, ya estamos nuevamente en el semáforo naranja, que es lo que estamos aquí en Mina ahorita. Decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Mis hermanitas de mayor edad a veces me preguntan, hermano, ¿hasta cuándo? No lo sé, hermana. Acuérdese que se hace la voluntad de Dios. Y aunque querramos, yo mismo quiero que las puertas del templo estén abiertas en los tiempos de culto, pero no es posible. Dios tiene un propósito en todo esto. Le decía el otro día a un hermano, ¿acaso Dios desea que nosotros aprendamos a valorar lo que es el santuario de Dios? Porque por tantas cosas que nos asedian, diría la palabra, los afanes de la vida, nos olvidamos con facilidad de ir a la casa de Dios. Le damos más importancia a otras cosas, al paseo, a la diversión con nuestros seres amados, qué sé yo. Y nos olvidamos que el domingo, por ejemplo, es día de culto, de adoración a nuestro Dios, y preferimos irnos a otros lados, a estar en otros lados, a satisfacer nuestras propias necesidades carnales antes que las espirituales. Tal vez el Señor quiere enseñarnos eso, que debemos de aprender a valorar su casa. Y esto me hace pensar que cuando el rey Salomón construyó la casa de Dios y acomodó el arca del pacto en el lugar indicado y oró, dice la palabra, que la casa de Dios se llenó de la presencia del Señor como un humo. Dios está aquí. Y Dios nos dice claramente que debemos de buscar su casa. Y Dios dice que solamente en su casa podemos gozarnos los unos con los otros. Pero no entendemos, porque como dijera antes, somos personas obstinadas, tercas, testarudas, y perdón lo que voy a decir, parecemos a la burra de Balaam, tercos, que queremos hacer nuestra voluntad. En tercer lugar y por último, hermanos, otro aspecto importante que podemos encontrar de ejemplo para aprender cómo debemos de orar a nuestro Dios es precisamente dedicarnos por completo a la oración, aunque otros fallen al respecto. Algunos oran al Señor y llega un momento a que se cansan y dejan de hacerlo. Y su pretexto es, bueno, el Señor ya al fin y al cabo ya sabe lo que yo necesito. ¿Para qué lo voy a estar fastidiando, aburriéndolo, pidiéndole tanto? Lo mismo. Pero el Señor, algo que le agrada a mis amados hermanos, es precisamente que nosotros debemos de orar, ser constantes en nuestra oración. Y cuando oremos a nuestro Dios, nuestras oraciones no deben ser tan cortas. Es cierto que la palabra dice que no debemos de elevar oraciones largas que cansan el espíritu, es cierto. Y hay por ahí un chiste en el WhatsApp de un pastor que se puso a orar por los alimentos estando en un restaurante. Estaba con toda su familia. Y él oró hasta por la vaca. Oró por todo y
se entiende que se llevó un largo tiempo. Cuando él abrió los ojos, en lo que él estaba orando, sus familiares se veían uno a otro y decían, ¿qué pasaba? Que hasta qué hora ya estaban los platos servidos allí y a qué hora iba a terminar. Cuando él, después de mucho tiempo, dejó de orar, abrió los ojos y levantó la vista y se encontró que ya no había ninguno de los comensales y los platos estaban vacíos. Llamó al mesero y le dijo que dónde estaban aquellos, no sé. Aquí está la cuenta para que usted la pague. A veces, mis amados hermanos, en este aspecto precisamente, no quiero decir que hagamos lo mismo, por supuesto, pero sí quiero decir que muchas veces solemos, sobre todo en cuanto a alimentos, a orar de manera rápida. Algunos dicen oración express. Y lo mismo lo hacemos en cualquier momento. Cuando tenemos tiempo de oración, a veces decimos, ay, ese hermano cómo ora. Es muy largo para orar. Criticamos a las personas. Y es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Que es necesario que le demos la importancia y el tiempo necesario precisamente a nuestras oraciones elevadas delante del Señor. Tal vez un claro ejemplo que tenemos aquí es precisamente los discípulos. Dice el verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Tal vez habían caminado mucho antes en el día, no habían descansado, ya eran como las 12 de la noche o 11 y fracción, y todavía no se iban a dormir. Y el Señor tardaba para orar, dice que 3 veces se alejó de ellos para orar, a solas. Y ellos se durmieron. Había un pretexto, aparentemente. Sin embargo, si oramos en el Espíritu del Señor, el cansancio va a desaparecer. De ahí precisamente, mis amados hermanos, es que debemos de entender que las oraciones que nosotros elevemos a Dios deben de ser oraciones dedicadas exclusivamente no solo a nuestro Dios, sino tomando en cuenta el tiempo que debemos de orar al Señor, no importando que este tiempo sea largo. Tal vez para muchos sí, pero para mí debo de hacerlo conforme el Espíritu me ordena. Es importante, pues, mis amados hermanos, que nosotros entendamos este hecho. Que para poder orar en el Espíritu del Señor, debe de haber un espíritu que se rinda a la voluntad de Dios. Y rendirnos a la voluntad de Dios significa que debemos de estar dispuestos en todo momento a aceptar esa voluntad del Señor en nuestra vida con respecto a nuestra oración. Y sobre todo, tener un tiempo disponible para poder orar a nuestro Dios. Quiera el Señor que esta historia que nos habla acerca precisamente de la oración que nuestro Señor Jesucristo tuvo con su Padre horas antes de ser entregado, y que nos vislumbra precisamente las próximas actividades de Semana Santa, nos ayude a reflexionar, a pensar cuán necesario es rendirnos en todo momento al Señor en oración. Hacer la voluntad de Dios, aunque a veces nos cueste,
y sobre todo tener un tiempo disponible para orar a nuestro Dios. Esto es palabra del Señor. Alabemos de nuevo a nuestro Dios, hermanos, y vamos a tener el himno 149 que lleva por título Tierra de Palestina. Es el momento de las ofrendas y diezmos, hermanos. Favor de enviar las ofrendas y diezmos a la tesorería de la iglesia o traerlas al templo. Ahora tenemos la oración por las ofrendas y diezmos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas, Padre eterno. Cómo te rogamos, Señor, que tú las bendigas, Señor, que bendigas la fuente de trabajo, Señor, de donde provienen, Padre eterno, que nos des, Señor, inteligencia para poder administrarlas, Señor, y poder darte a ti lo que te corresponde, Señor. Te rogamos, Padre, que tú las guardes, Señor, que las apartes del uso común, Señor, que sigas proveyendo, Señor, a las personas que no pueden ofrendar, Señor, y que también lo hagas, Señor, con las personas que sí han podido dar, Señor. Pon cada vez en nuestros corazones, Señor, poder darte lo que te corresponde, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, es momento de finalizar nuestro culto y tenemos ahora la oración final y la bendición del Señor a cargo de nuestro hermano pastor Ignacio Hernández Obando. Dios les bendiga. Les invito, mis amados hermanos, a que nuevamente inclinemos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos. Vamos a orar en estos momentos a nuestro Dios, agradeciendo este tiempo de culto que hemos tenido delante de Él y también recibir su bendición. Oremos. Amado y eterno Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, porque en tu amor infinito has permitido que este pueblo tuyo pueda reunirse, no solo en tu casa, sino en sus hogares, para rendirte adoración a tu divino y santo nombre. Gracias te damos, Señor, por la dirección de este hermoso culto. Gracias, Padre mío, por tu bendita palabra,
Gracias, Señor, porque esta nos introduce, nos hace pensar, nos ubica, Padre mío, en estas próximas actividades de Semana Santa que ya están cerca, Padre. Te ruego, Padre mío, bendigas a tu pueblo Betel en donde quiera que se encuentre en estos momentos. Y bendice en gran manera a mis hermanos que a estas horas, Señor eterno, se han reunido alrededor de su televisor o de su celular para poder participar de este culto a tu nombre, Padre. Alabado y glorificado seas. Bendito seas. Te estoy rogando, Señor eterno, por este familiar de nuestra hermana Norma Quesada Samuel. Tú conoces la vida de esta persona. Yo ignoro si él es hijo tuyo o no, pero sí te estoy rogando, Señor, que la enfermedad que esta persona tiene en estos momentos, si es tu voluntad, pueda desaparecer bajo el poder de tu gracia infinita, Padre. Te ruego bendición para él. Te ruego bendición para sus seres amados. Y permite que a través de esta experiencia de enfermedad, Samuel y su familia puedan entender tu poderío y sujetarse a tu voluntad, Señor. Pido por mis hermanitos enfermos de salud también. Tú conoces a cada uno de ellos, aquellos que tienen grandes conflictos, aquellos, Señor eterno, que no tienen trabajo. Te ruego, Señor, que seas tú con cada uno de ellos. Te ruego por cada hogar, Señor eterno. Permite que haya una comunicación, que haya una unidad en esos hogares, tanto entre los padres como los padres y los hijos, Señor. Te lo ruego y te lo suplico. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado del Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso. El Rey infinito en poder.
Dios le cantamos el mejor de todos.